Continuamos con argumentos, seguimos conversando con el doctor en Ciencias Políticas Carlos Raúl Hernández. Ya nos llegan algunas preguntas de nuestra audiencia que vamos a estar leyendo más adelante. Estaba hablando, antes de irnos a la pausa, de cuáles son las enseñanzas que deja el proceso de elecciones en España a los políticos en nuestro país, Venezuela, tomando en cuenta lo que usted mencionaba, la táctica, la estrategia de cara a un proceso electoral. Bueno, hay muchas cosas que se pueden aprender de cada proceso, pero yo diría que hay unas que se deben aprender en sentido positivo y otras en sentido negativo. Por desgracia, la política española ha involucionado mucho. Ya no es el PSOE de Felipe González, que era un estadista, un titán, y de Aznar y de Rajoy, que eran grandes dirigentes políticos. Ahora una política mucho más doméstica, mucho más de insultos, de maltratos, de vejámenes, bueno, incluso para que tú veas, y la aparición de un movimiento fascista en España, que es Podemos. Podemos es un movimiento fascista. Podemos eran los que hacían scratches contra la gente. Tú estabas presentando un libro y si el libro no era del agrado del grupo de Podemos, te iban y te saboteaban, o estabas dando una conferencia. Recordamos esa época de scratches a los políticos, sí, que le lanzaban huevos, propia, tomates. A la propia Ayuso, que es más o menos la novia de los españoles, la abuchearon y la escracharon en la Universidad Complutense, que iba a recibir un diploma, y salió una loquita ahí insultándola, diciendo que era una... Bueno, lo que se dicen ellos, que se dicen cosas muy feas, ¿no? Bueno, aprendamos, bueno, nosotros que lo hemos practicado parecido, que así no es la política. Eso es salvajismo, eso no es política. Bueno, es que cuando se pierden los argumentos, es justamente eso, cuando aparecen los descalificativos, la grosería, eso es lo que se llama, política, sino... eso es lo que se llama prepolítica. O sea, cuando tú pasas del debate racional. Bueno, y nosotros tuvimos en Venezuela 40 años de un debate racional, independientemente que la gente se dijera que esas cosas duras y que unos ganaban y otros perdían. Pero no había esas manifestaciones de odio visceral y de descalificación y de encanallamiento del adversario. Entonces, yo creo que los españoles debían aprender de ellos mismos, de cuando la época de Felipe y la época de Aznar y de Rajoy, y aprender también en alguna medida de cómo fue la política en Venezuela. Y nosotros deberíamos vernos en ese espejo terrorífico, y regresar a la política civilizada. Tú sabes lo que es esa maldición, que a ti no te pueden ver hablando con un tipo de un partido contrario al tuyo, porque inmediatamente te entras en una zona de destrucción. ¿Sí? No es como antes, que tú eras amigo de los copellanos, de los masistas, de los urredistas, todo el mundo comía juntos, se veía. Ahora no, ahora es un pecado que te vean hablando con un tipo de un partido, digamos, del régimen. Eso no puede seguir siendo así. La única manera de nosotros lograr un cambio en Venezuela es que se rompa esa tradición desgraciada que se creó aquí. Y volvamos a una... O incluso un opositor que aplauda alguna medida política, o que califique de positivo alguna acción, por ejemplo, en materia económica, pues ya es calificado de alacrán. Bueno, chicos, yo, por ejemplo, yo soy crítico, esencialmente crítico en todo, y yo creo que, por ejemplo, el gobierno está haciendo en este momento cosas interesantes, digamos, por ejemplo, esa apertura petrolera que está haciendo. Es la búsqueda de relaciones con grandes empresas transnacionales del petróleo. Oye, eso es una cosa necesaria, imprescindible, porque nosotros tenemos bajo la tierra las reservas internacionales de petróleo más grandes que existen. Y PDVSA no sirve para nada. PDVSA es un escombro. Necesitamos que vengan empresas transnacionales con altas tecnologías, modernas y con capitales, y nos ayuden. Y antes de que sea muy tarde, ¿no? Para la época del petróleo. Y espero que no sea tarde, espero que nos dure el petróleo. Cuando hablaba eso de los tiempos. Sí, pero digo que el gobierno lo está haciendo bien. Ahora, ¿por qué nadie lo dice? Sí, ¿por qué es pecado que uno diga que eso está bien? Que hay las relaciones con las empresas petroleras. Yo toda la vida he defendido... Bueno, y volvemos a lo que tú mencionabas, ¿no? Al pensamiento crítico y a la falta de pensar en una contraargumentación, sino que simplemente si te ven como una persona del gobierno, a la oposición, pues ya eres alacrán, o si estás con alguien de la oposición, en fin. Como a la oposición hay que aplaudirle, a la oposición hay que aplaudirle el hecho de que se haya incorporado definitivamente al proceso electoral y al proceso democrático. Eso hay que aplaudirlo. Y entonces, ¿por qué se le va a negar el mérito a quienes lo tienen?
Más bien hay que estar pendiente de que no se salgan de eso. Otra cosa que he visto, en Carabobo están haciendo un programa de atención médica a las comunidades que es muy, además es una concepción gerencial absolutamente al revés de lo que conocemos, porque no es que la gente va a los hospitales, no es Barrio Adentro, porque fracasó estrepitosamente, sino que tienen un sistema de ambulancias en una gran central, en un fuerte, bueno, y la gente llama por teléfono y la ambulancia va con el médico hasta el sitio, hasta el lugar donde hacen la llamada. Eso hay que aplaudirlo y eso habría que además que llevarlo a los demás estados. Porque tú sabes lo que es terrorífico enfermarse en este momento en Venezuela. No sabemos. Terrorífico. Los costos, la falta de insumos en los hospitales. Sí, la gente lo sabe. Si tienes, bueno, y siempre ha sido así, porque yo me acuerdo que hace muchos años, pero no a este nivel. En la época del punto fijismo, yo tuve una emergencia y me fui por un hospital público, ¿no? Bueno, y salí corriendo, me curé del paso, del susto que pasé ahí cuando vi a la gente en las condiciones que estaban los pacientes, salí corriendo y me fui para mi casa. No, yo no estoy tan mal. No. Entonces, pero aún sigue siendo muy dramática esa situación en los hospitales y que además ya la gente no tiene un seguro médico como antes, que los trabajadores tenían un seguro privado, ya no. Barrio Adentro fue una ilusión que duró muy poco y después se lo comió lo que se come y que siempre. En algún momento ayudó, la misión Barrio Adentro claro, ayudó a mucha gente dentro de sus barrios, gente que estaba pero muy poco tiempo, no sin tuvo permanencia. movilización en las zonas populares. No tuvo permanencia. Discapacitados. Porque el drama de esos experimentos es que son estatistas. Al ser estatistas se corrompen, se empiezan a llevar los insumos, las inyectadoras. Pasa lo que siempre pasa, que la gente, como lo viene no son de nadie y se los pueden apropiar, ocurrió exactamente la misma historia que ocurrió con los hospitales. Y que el gobierno también ha argumentado que el tema de las sanciones pues les ha impedido que estos programas sociales... Las sanciones hacen daño, eso no hay duda, pero también las sanciones son un alivio, son una excusa perfecta. Algunos. Son una excusa pero perfecta. Lo cierto es que sí, que afectan. Sí, está bien. El tema es cuando no se ven otras razones y solamente claro, pero es que eso había colapsado el Barrio Adentro no duró nada, eso colapsó casi inmediatamente. Y a Rialazo lo mantenían vivo hasta que no fueron suficientes los rialazos. Bueno, ahora esperemos que lo que están haciendo en Carabobo tenga una concepción gerencial que les permita superar ese gran riesgo, el riesgo de burocratizarse y de corromperse el sistema. Tenemos que irnos a una pausa, doctor Carlos Raúl. Ya viste la seña. Ya regresamos con más y también sus preguntas que son siempre importantes para nosotros. Ya volvemos.